Bienvenidos al espacio en el que sabemos que para todos los duelos siempre habrá otro manual. Un podcast para darnos cuenta que eso que nos duele también le duele a alguien más. Un espacio en el que buscamos distintas maneras de entender que la muerte y el dolor tienen mucho que enseñarnos y que la vida es eso que aprendemos de las cosas que nos pasan. Hoy estoy con un invitadazo de lujo en el que no conocía, pero Instagram hizo su magia y nos juntó cuando yo creé el proyecto de Otro Manual para el Duelo. Fue una de las primeras personas que empecé a seguir porque, primero que todo, me gustaba mucho el enfoque que le daba a cada una de sus publicaciones y segundo, los temas que trataba. ¿Por qué? Porque son temas que no son tan comunes o tan fáciles de encontrar o abordar cuando estamos hablando de duelo. Les voy a contar un poquito más de estos temas, pero antes se los voy a presentar porque nos recibe desde la Ciudad de México. Estamos aquí internacionalizándonos. Él es Oswaldo Loera, tiene un doctorado en educación y una maestría en tanatología y de verdad ha sido un referente en todo este proyecto, en este camino y en este propósito que me ha surgido en lo personal. Así que Oswaldo, gracias por estar aquí, bienvenido. Carolina, muchísimas gracias. Es un honor estar contigo, además de que te comentaba que admiro mucho tu trabajo y está bien lindo que pueda el algoritmo juntarnos y conversar y crear juntos otras posibilidades de narración, de escucha y de trabajo, incluso en países distintos, pero que compartimos muchas cosas. Así es. Y bueno, y como lo decía, trabajas unos temas que a mí me parecen demasiado brutales porque no son tan comunes, porque son de esos temas además que uno siempre dice, eso no me va a pasar a mí, eso no es conmigo, este tipo de situaciones, pues como que uno las ve tan lejanas como lo son los duelos por catástrofes naturales, por situaciones o abusos de poder o de violencia y por desapariciones, que son cosas que yo siento, por ejemplo, en el caso de las desapariciones, y te lo contaba un poquito antes de iniciar el episodio, digamos, aquí en Colombia, en nuestro país, el tema de los secuestros, del conflicto armado, sí ha sido algo con lo que nos hemos enfrentado, pero uno también desde muchas veces desde una posición como de privilegio, de no me tocó este conflicto, no lo siento cercano, uno piensa que no va a ser con uno, pero realmente no tenemos que llegar hasta esos escenarios como de conflicto para vivir una desaparición. Una desaparición perfectamente se puede dar, no sé, sale uno a una rumba, al amigo le pasó algo, a la pareja le pasó algo, no volvió, algo pasó. Eh, y me gustaría que empezáramos por aquí, por este bloque de cómo se vive un duelo por desapariciones, qué lo caracteriza y por qué siento yo que es un duelo como de los más como complejos de vivir o de procesarse. Sí, sí, sí. Coincido contigo respecto a de lo poco que se habla al respecto. No sé cómo sea allá en Colombia, acá en México hay como un discurso bien hegemónico respecto a la tanatología y el duelo, sobre todo con la herencia de Elizabeth Kubler-Ross, el duelo más como en contextos hospitalarios, de el familiar en estado terminal al que se le acompaña, se le da malas noticias, etcétera. Pero lo cierto es que, sobre todo pensándonos en Latinoamérica, nos toca dar cuenta de otras experiencias de pérdidas y duelos, más allá de las que se suceden entre enfermos terminales y en contextos hospitalarios. En ese sentido, también que es un temazo súper presente en Latinoamérica, el asunto de las violencias, las catástrofes y entre ellas las desapariciones forzadas. Eh, una de las que me parece como condiciones como bien presentes con respecto a las desapariciones forzadas tiene que ver, sobre todo me lo parece como la piedra angular, tiene que ver con el tema de la ambigüedad. Hay una autora que incluso le llama duelo ambiguo a este tipo de experiencias, en tanto que tiene que ver con por un lado, no está mi hija, no está mi hijo, no está mi familiar, pero este no está, no da por sentado ni que haya muerto, ni tampoco da por sentado que siga en algún lugar, ¿no? Y entonces lo que más escucho de las personas con las que converso al respecto tiene que ver justo con esta dificultad que impone la ambigüedad respecto a qué tanto tengo que seguirle esperando o qué tanto doy por sentado que ha muerto. Porque justo esto complica y configura, condiciona las posibilidades de hacer un duelo. Porque por un lado también aparece el tema de la culpa, como de si le doy por muerto o por muerta,
la culpa que siento de capaz de que sigue viva o vivo en algún lugar, ¿no? Pero por otro lado, la lucha tan esperanzadora por un lado, pero también exhaustiva y agotante que puede resultar el tema de la búsqueda continua durante años y años. Acá en México, no sé cómo sea en Colombia, se han ido configurando colectividades, colectivos y colectivas de madres, padres y familiares buscadoras, ¿no? Que pasan días y días, semanas, años en búsqueda de sus seres queridos, de rastros, que eso es importante porque tiene que ver con la necesidad material de saber del paradero de nuestros seres queridos. En ocasiones una prenda, en ocasiones los restos óseos. Acá en México hay un montón de experiencia respecto a las fosas clandestinas, en donde van encontrando restos de personas que han sido enterradas y que forman parte de una gran estadística de personas desaparecidas, al mismo tiempo que el tema de las marchas. A mí me parece que la tanatología en ocasiones ha desestimado la potencia y el valor del trabajo colectivo del duelo. Me imagino que al igual que tú, yo me dedico sobre todo a la terapia privada, pero también sé que hay partes del duelo que requieren un trabajo colectivo y no solo en el uno a uno. De ahí que siempre solo como señalar la invitación de tengamos presente la posibilidad y oportunidad de colectivizar el duelo, de poder acudir a las marchas en donde la búsqueda de justicia, la búsqueda de los seres queridos, es también una forma de hacer el duelo. El duelo, como en ocasiones sucede en redes sociales, en los textos, en las conferencias, etcétera, no solo es eso que aparece en Google, ¿no? Como de alguien llorando en soledad, etcétera, sino también el duelo es salir a una marcha y exigir justicia. El duelo también es esta ambigüedad respecto al dónde está mi hijo, mi hija, mi pareja. Ese tema de la ambigüedad, creo que decía, es una característica súper singular de la desaparición forzada, que tiene que ver con dónde está. Es una pregunta súper presente. Y sobre todo que yo siento que con este tipo de duelo hay algo muy particular y es siempre como esa línea de, listo, no sé, ocurre la desaparición, hasta cuándo yo busco respuestas y hasta cuándo ya como que acepto o asimilo que quizás esa persona o no va a volver o que quizás asumo que ya se murió o quizás asumo que ya pasaron un montón de años, entonces quizás las probabilidades, digamos, de que esta persona regrese se van reduciendo. Es como lo que tú decías, esta ambigüedad de quedo como en el limbo, porque nunca voy a perder la esperanza, porque uno desde el amor, me imagino yo, pues pongamos en el caso, una mamá pierde su hijo, perdón, se le desaparece su hijo, no va a perder la esperanza de encontrarlo, vivo o muerto, pero no va a perder la esperanza como de poder darle o una sepultura o de que vuelva a la casa o de lo que sea que pase, pero es siempre como es como tener la herida abierta, como en qué momento la cierras. Sí, y esto exige una respuesta ética que tiene que ver con algo que no puede estar dado por sentado para todas y todos, sino que requiere una respuesta de cada persona y cada familia. En ese sentido, me ha tocado a personas que me dicen, yo prefiero, por salud, por bienestar, por paz, dejar de buscar. Y hay un comienzo de un trabajo de duelo por ahí, ¿no? Hay que dicen, yo seguiré buscando el resto de mi vida, ¿no? Acá en México hay un libro bellísimo que se llama Recetario de la Memoria, que tiene que ver con una recopilación de familias que buscan y esperan a sus hijos e hijas. Y lo que se sucedió en este libro es una captura fotográfica, una recopilación fotográfica de familias que año tras año siguen preparando la comida preferida de su ser querido que fue desaparecido, ¿no? Entonces decían esas madres como, para mí servir este plato de la comida que tanto disfrutaba mi hijo o mi hija es no solo una forma de esperarle, sino también es una forma de protestar.
y decir, acá se le sigue esperando, ¿no? Es un acto político también. Entonces, a mí me parece como bien importante esto porque creo que no podría ser una regla general para todos, para todas y todos decir, ya dejen de esperarles y asúmanlo como una muerte, ni tampoco obligarles a todas y todos tienen que marchar, pero lo que sí es brindar un espacio informado, que sepan las personas en duelo que tanto existe esa posibilidad, pero también existe la posibilidad de colectivizarse, formar parte de colectivas y colectivos y hallar allí otras formas de consuelo, compasión y lucha, ¿no? Entonces, creo que esta es una vertiente interesante porque da posibilidad a una respuesta ética en donde cada persona tiene la oportunidad de elegir, yo prefiero darlo por sentado o yo quiero colectivizarme y que tiene que ver con las historias e intereses, anhelos y compromisos de cada persona y de cada familia. Ahí cuando tú hablas de colectivizar, me haces acordar, a mí siempre me ha, no sé, he tenido cierta fascinación. Yo siempre he dicho que en otra vida quizás nací en Argentina o qué, porque me encanta como la historia del país y todo el contexto del país. Y siempre he tenido muchísima fascinación por el tema de las abuelas de la Plaza de Mayo. Me parece una labor, por ejemplo, increíble. Y hace poquito les leía un post en Instagram de una de las abuelas que pues, había luchado incansablemente como toda su vida por encontrar a sus nietos y todo, pues como por encontrar el paradero de ellos, falleció y como en la publicación ponían algo como, no te preocupes, que todos los que estamos en esta organización, todos los que estamos en esta ONG, vamos a seguir luchando incansablemente por encontrar a tus nietos y que puedan conocer tu foto, puedan conocer su historia. Y eso es lo más lindo que me parece de estas colectividades, que también siento que no tienen que ser, claro, hay grandes organizaciones, pero también puede ser un pequeño grupo de apoyo, puede ser una red chiquitica con la que tú te sientas que estás contenido, en la que tú sientas esa contención y en la que sientas que hay alguien que te está entendiendo, que no es la sociedad ya diciéndote como, ay, no, pero es que ya pasaron 3 años, entonces ya pues lo más probable es que esté muerto. No, es una red de personas que te está escuchando y no tiene que ser el gran colectivo para que tú sientas esa contención. Exacto, exacto. Y eso es una potencia tremenda, Carolina. Tal como lo comentas, en efecto, el duelo que en ocasiones en Occidente se ha individualizado tan tremendamente como de algo de una persona dentro de ella y que todo el mundo parece que sigue normal, como si nada hubiera pasado. A diferencia de ello, este tipo de duelos tienen la oportunidad y quizá también la necesidad de ser colectivizados y que el dolor de una se vuelva el dolor de muchas y la lucha de muchas, ¿no? Eso me parece súper esperanzador porque tiene que ver con una forma de romper con la indiferencia social, ¿no? Y de reconocer que juntas y juntos podemos seguir luchando y buscando con esperanza de poder encontrar otros futuros distintos. Acá en México, a mí algo que me da un montón de esperanza y me conmueve mucho es todo el trabajo que han hecho las feministas y que siguen haciendo. Hay algo en particular que me encanta que tiene que ver con lo que se le llama como las antimonumentas, que son arquitectónicamente monumentos, ¿no? Desarrollados por feministas, por grupos feministas, que representan justo como una lucha social silenciada, ¿no? Las antimonumentas como una forma de visibilizar socialmente, arquitectónicamente, públicamente, esto también necesita ser recordado, ¿no? Eso necesita que no se olvide. Entonces hay un montón de antimonumentas en varias partes de México, que tiene que ver con las desapariciones forzadas, los feminicidios, como es importante que no se olvide, es importante tenerlo a la vista porque seguimos luchando. Creo que va por ahí el trabajo de las feministas y me parece súper valioso porque es una forma de hacer del duelo una lucha social, hacer del duelo un posicionamiento político. Y sabes que ahí hay algo súper lindo y siento que es un aprendizaje, no solo para estos duelos que estamos tratando hoy, sino para todos los duelos en general. Y es, siento que socialmente, también cuando uno dice yo tengo un duelo, se murió mi papá, se murió mi mamá, por X o Y cosa,
con el paso de los años, como que si tú hablas de eso, es como, "Ay, pero ¿por qué estás hablando? Pues si ya se murió", o sea, como que tendemos a silenciarlo demasiado. Me acuerdo, creo que lo he contado en varias oportunidades. Una vez una persona le dijo a mi mamá como, yo siento que Carolina no ha superado, te estoy hablando que eso fue por ahí hace unos 3 años, y le dijeron a mi mamá, yo siento que Carolina no ha superado la muerte de su papá porque se la pasa hablando de él. Y yo le decía a mi mamá, mamá, porque ya siento que lo superé entre comillas, porque no es una cosa que se supera, sino que ya uno lo integra. Es que puedo hablar de él. Si a mí esto todavía me doliera demasiado, ¿cierto? Si todavía fuera una cosa que yo tuviera demasiado abierta, no podría ni siquiera pronunciar su nombre, como al principio me costaba hablarlo. Y siento que todo esto que pasa con estos duelos, esto es reivindicarlos y decir, no, es que hubo alguien, es que aquí hay una lucha, es que es una pelea constante, es que ese duelo no se cierra porque siempre está como que sujeto a que se abra. Es una reivindicación para todos los duelos y para todas las personas también decir, no pasa nada si con el paso del tiempo tú sigues hablando de lo mismo que te dolió. Sí, al respecto quisiera tomar dos cosas. Una es, seguramente a ti también te pasa que hay un montón de personas que se preguntan pero ¿cuánto es sano que dure un duelo? ¿No? ¿Cuál es el tiempo del duelo? ¿No? Justo me hacían esta pregunta la semana pasada que andaba en una conferencia y demás, porque yo en la conferencia comentaba que hay tantos tiempos del duelo como personas y contextos en el mundo. Y fuera de la conferencia me decía, oye, me quedé pensando un poco en eso, me comentaba una profesora y me decía, es que yo siento que hay un tiempo, ¿no? Como que un pasarse de tiempo ya es insano o ya es patológico, etcétera. Y justamente le compartí ese tipo de historias, como hay otros tipos de duelo, ¿no? Como el tema de la desaparición forzada. ¿Cómo decirle a una madre, oiga señora, ya pasó un año, ya supérelo? Es decir, no solo es una pregunta tan fuera de lugar y tan descontextualizada, sino que también es violenta. Los tiempos del duelo tienen que ver también con los contextos. Y para las madres buscadoras, el tiempo del duelo no se traduce como un tiempo de sufrimiento, sino un tiempo de lucha, un tiempo de esperanza también, ¿no? Y con esto que señalabas acerca de las condiciones de posibilidad para poder hablar, eso es súper importante justo también en este tipo de duelos situados, en tanto que justamente las desapariciones forzadas, los feminicidios, las muertes vividas por contextos de violencia, suelen ser silenciados tanto por el Estado como por la sociedad. Tipo, acá no pasa nada. Y justo por ello, hablar es una reivindicación. De eso se tiene que hablar, porque hablarlo es una forma de señalar que esto pasó, esto sucedió y esto existe. Y es una forma de luchar en contra del silencio impuesto. Ves que en el campo de la tanatología se habla de la negación en contextos específicos de Elizabeth Kubler-Ross, etapa del duelo, etcétera. Me ha gustado pensar traspolar el tema de la negación de Kubler-Ross con hablar de una negación social, una negación política respecto a todas esas muertes de las cuales se niega a hablar, se niega a reconocer. Y justo por ello, hablarlo, incluso esta conversación que estamos teniendo tú y yo, es una forma de decir, esto pasa, esto sucede y es importante que se reconozca. De acuerdo. Y sabes que con el tiempo me hiciste pensar en algo, y es realmente nosotros como sociedad, o todas las personas que en algún momento hemos estado en duelo, y varias de las personas que yo he atendido como en el último tiempo, es un afán increíble porque en cada conversación sale el tema del tiempo. Entonces, no sé, llegó una vez una persona y me dijo como, no, mira, es que mi esposo se murió hace 1 año y 3 meses y yo siento esto, esto y esto, pero es que ya pasó 1 año y 3 meses y yo no he podido con esto, esto y lo otro. Y yo le decía, tapo, o sea, ¿qué pasa que haya pasado 1 año y 3 meses? O sea, eso no tiene ningún sentido. Y me decía, pero es que ya pasó mucho tiempo, y yo mucho tiempo en los términos de quién. Por ejemplo, en mi caso, que eso me hace acordar a una publicación tuya, que no me acuerdo exactamente cómo es, pero habla mucho como de eso que algunos llaman duelos patológicos, son simplemente historias que han estado como ocultas o silenciadas o que no han tenido la oportunidad de contarse. Cuando pasó todo el tema, digamos, de mi papá, que también fue una muerte súper inesperada y un poco también medio socialmente inaceptada en ese momento, como lo es o lo era el suicidio. Me acuerdo que yo empecé en ese momento un tema de acompañamiento, de psicología, de psiquiatra y de todo el tema,
Oswaldo, y eso para mí fue lo peor que me pudo haber pasado, porque yo no sentía que eso me estaba ayudando. Entonces hubo un momento en el que yo dije, ah, no, yo ya estoy súper bien, pues yo ya, o sea, no, ya sigo adelante con mi vida. Y pasados unos 10 años fue que yo sentí la herida abierta y que yo dije como, "Ah, o sea, ¿qué es esto tan grande?". Y se supone que todo ese tiempo había vivido y había estado súper bien, había estado súper feliz. Pero ya después fue que se me abrió y uno diría, pues que ya pasaron, Carolina, 10 años, o sea, ya era momento de que tuvieras como todo el tema. No, porque en ese momento no tuve las herramientas, o sí las tuve, pero no era sencillamente lo que yo necesitaba o me sirvió en ese momento para el proceso. Entonces, qué chévere poder reivindicar este tema del tiempo, de no hay un tiempo, y uno quitarse la presión de ya está, esto va a durar lo que tenga que durar y probablemente me dure toda la vida y tendré que mirar y el aprendizaje estará en ver cómo integro eso a mi realidad. Sí, sí. Pienso dos cosas al respecto. Por un lado, creo que necesitamos considerar dos temporalidades distintas. Una temporalidad que tiene que ver con la temporalidad social, la del calendario, como de cuántos años han pasado, etcétera, y otra temporalidad que tiene que ver con la temporalidad del corazón o la temporalidad de la experiencia. El tiempo, la temporalidad de la experiencia pasa por otros lugares, ¿no? Y es justo lo que necesitamos cuidar y honrar en los espacios tanatológicos, en las conversaciones terapéuticas. Del tiempo que se habla ahí es del tiempo de la experiencia, el tiempo de la sensibilidad, el tiempo de la memoria, que está completamente desvinculado del tiempo del calendario. Eso creo que me parece como bien importante, justo para poder ser hospitalarios con los tiempos del otro. Total. Bueno, aquí Oswaldo, como lo habíamos dicho al inicio, vamos a tratar como tres tipos de duelo o de situaciones que son complicadas, que son difíciles. Y yo, o sea, siendo la más fan de tu Instagram, hay una frase que me encanta y es, cada que alguien afirma que la muerte es igual para todos, se olvida de quienes mueren a causa del odio, de la violencia, del hambre o del poder. Y aquí me gustaría meternos en que habláramos un poco de estas, ya hablamos de desapariciones, muy ligado está todo el tema de la violencia, del abuso de poder, de estas situaciones como difíciles en las que uno dice como, o sea, aquí qué pasó, o sea, es un escenario totalmente impensado porque uno no se imagina nunca que puedan suceder estas condiciones violentas. Y me gustaría un poco que habláramos de este tipo de duelos en particular porque hay algo que a mí me parece, que lo mencionabas también con el tema de las desapariciones, pero hay algo muy puntual que a mí me parece cuando hay un escenario como de violencia o de abuso y es esa necesidad que queda en el sobreviviente, si es que hay un sobreviviente o en las personas o en los familiares o en los allegados, como esa necesidad de venganza, de justicia, de reivindicar ese episodio que sucedió. Y me gustaría entender un poquito como que cuál es la gran como característica o esas cosas que surgen en este tipo de duelo. Sí, de inicio, justo coincido contigo, a mí me parece, siempre me ha parecido, o durante un largo tiempo me ha parecido incómodas las narraciones que en ocasiones aparecen en congresos, conferencias, etcétera, que parten del supuesto de la muerte es natural, la muerte es igual para todas y todos, y por lo tanto hay que aceptarla, ¿no? Porque creo que ese tipo de descripciones, de relatos, ocultan otros tipos de muertes, ¿no? Y al naturalizarlas, dejan de lado los contextos específicos y al mismo tiempo sus necesidades específicas. Eh, para mí ha sido muy revelador que las experiencias de duelo vinculadas con la violencia están atravesados estos duelos por temas de injusticia, por temas de dolor y odio, por temas de impunidad. Ves que hay un montón de teóricas y teóricos que suelen describir los duelos en términos de etapas, fases, tareas. Eh, es poco común que aparezca el tema del duelo vinculado de una etapa, por decirlo así, por llamarlo así, una etapa vinculada con la injusticia, una etapa vinculada con la impunidad. Y creo que en duelos situados que están vinculados con temas de violencia, necesita
necesitamos ser hospitalarios, hospitalarias con la experiencia de la impunidad, con la experiencia de la injusticia, con lo complicado que resulta comprender cómo es posible que sucedan este tipo de muertes. Te lo comparto y me vienen a mi experiencia personas con las que he conversado que me hablan tanto de eh, un hermano que mata a su mamá, eh, una pareja que su pareja muere siendo torturada. Es decir, de lo que estamos hablando acá es de muertes que están vinculadas con la crueldad. Y eso exige contar con un espacio terapéutico en donde poder sostener la pregunta de cómo es posible que nos hagamos esto. ¿Cómo es posible que mi mamá, que mi papá, que yo misma, pienso en personas que han vivido experiencias de secuestros, experiencias de tortura, y que ven acá y me comentan cómo es posible que suceda esto? ¿Por qué me hicieron esto a mí? ¿No? Porque esto nos lleva a lugares distintos, más allá de, claro, la vida, uno nace, crece y al final muere, en esa línea de eventos que en ocasiones aprendimos todas y todos en la escuela y demás, ahí no aparece en esa línea de eventos el tema de a uno le torturan, o a uno le secuestran, o a uno le matan por ser mujer, por ejemplo, o a uno le matan ante un robo. No pasa por esa línea de tiempo de eventos que se nos contó en la primaria o en los primeros grados de la escuela, etcétera. Y justo eso requiere ampliar nuestros espacios de comprensión y dar lugar a la experiencia de la injusticia, dar lugar a la experiencia de la impunidad, porque es real, Y sabes porque la... que, Perdóname, adelante, adelante. no, y sabes que me parece muy lindo algo de lo que dices y es uno desde el lugar del acompañante o desde el profesional que está acompañando este tipo de duelos, decías algo muy lindo y es sostener la pregunta de cómo es posible que pasen esas cosas, pero realmente hay unos casos en los que también es difícil para uno sostenerlo porque uno dice, es que es tan difícil que yo también me pregunto cómo es posible que esto pase y yo cómo hago para darle una, entre comillas, una motivación de, no, nada, lo tienes que aceptar, tienes que vivir tal, pero cómo también valido lo que te está sucediendo, sabiendo que, no sé, como que a la vez esto está también cambiando un poco mi percepción sobre el mundo y sobre, pues, las cosas que están pasando allá afuera. Sí, sí, sí. Y que creo que esto nos coloca, Carolina, en un lugar descentrado en la terapia, en donde nosotros, nosotras, no tenemos la respuesta para decir, claro, es que esto pasa en México, esto pasa en Colombia, sí, pero lo que sí tenemos es la posibilidad de compartir la indignación. A mí me pasa bien frecuentemente cuando escucho historias así, es un lamento un montón que tu mamá, que tu papá haya vivido esto. Porque de verdad lamento que vivamos en un mundo como este, en el cual estemos tan fácilmente expuestos y expuestas a contextos y violencias así. Es decir, quizá no tengamos la respuesta, pero sí tenemos la posibilidad de compartir la indignación. Y creo que eso es sumamente valioso, el poder decir esto es completa, coincido en que es completamente injusto, coincido en que no debió haber pasado esto. Además de que ese tipo de duelos se vinculan mucho con el tema de la experiencia traumática y que lo traumático acá en muchas ocasiones no es únicamente el evento, sino la respuesta social que se tiene ante ese evento. El silenciamiento, la indiferencia, bueno, no pasa nada, o bueno, tú sigue con tu vida, o bueno, tú perdona, etcétera. Esta respuesta del no te enganches con esto, esta respuesta no validante, no de validación respecto a lo sucedido, es en ocasiones lo que lo hace tremendamente traumático. El no encontrar a alguien que valide lo que pasó. Entonces de ahí que creo que es súper importante en nuestras conversaciones terapéuticas validar la experiencia vivida por las personas, justo para no contribuir a ese silenciamiento y a este trauma tan doloroso que puede resultar de no solo acabo de pasar algo tremendo,
sino además vengo con alguien que se supone que me tiene que brindar compasión o consuelo y me termina diciendo el, bueno, pa, sigue tú con tu vida. Ahí hay algo y es, digamos que dentro de este duelo de violencias, hablábamos también un poco de lo que es el abuso de poder también. Y cuando yo pensaba en el tema, me surgía algo relacionándolo sobre todo mucho con el tema de los abusos sexuales y es, siempre tenemos como dos caras de la moneda y es las personas que ante el abuso sexual, el abuso de poder o ante la misma situación de violencia, quieren denunciar porque en esto encuentran tranquilidad y cuando por el contrario dicen, yo prefiero no hacerlo, prefiero no enfrentarme a eso y eso también me da tranquilidad. Y claro, desde afuera como sociedad uno diría, pero no, tienes que denunciar y tienes que hacer y tienes que decir, hay que sentar un precedente, pero qué tan bueno es como que permitirle a la persona de qué es con lo que tú verdaderamente te sientes cómodo, te sientes tranquilo o tranquila. ¿Y cómo sientes tú que en este momento deberías manejar el duelo? Y eso como que lo pensaba para preguntarte si es común que pasen estos dos tipos de escenarios, o si las personas realmente le tienen mucho más miedo a hacerle frente por vergüenza, por temor, por no enfrentarse con algo social, o si realmente hay una necesidad de que la persona sienta como que reivindica un poco su dolor y de lo que le sucedió a través de la exposición. Sí. De inicio, quisiera traer a colación la cita de Michael White, un terapeuta, un fundador de la terapia de las prácticas narrativas. Él decía, las personas nunca aceptan de manera pasiva, nunca reciben de manera pasiva la vida, siempre responden. En parafraseo, las personas nunca reciben de manera pasiva las pérdidas, los duelos, siempre responden. En ese sentido, algo que para mí es guía en las conversaciones terapéuticas es reconocer, visibilizar y honrar las formas en que cada persona van respondiendo a sus experiencias de dolor. En ese sentido, ante la forma en que lo planteas, agregaría algo más. Además de permitir sus formas de respuestas, sean yendo y denunciando o el prefiero no hacerlo, más, además de permitirlo, no solo permitirlo, sino también explorar y comprender qué es lo que esta persona en particular está valorando cuando decide necesito ir a denunciar, qué es lo que está valorando cuando decide prefiero no hablarlo, qué está valorando cuando decide no quiero confrontarle directamente, porque justo esto que valora tiene que ver con su historia, con sus compromisos y también con formas de salvaguardar su bienestar y su dignidad. En ese sentido, yo recuerdo mucho ahora que lo planteas a una compañera mía abogada que es trabajadora social, estudiante de Derecho en ese momento. Y en sus estudios de Derecho ella estaba muy esperanzada en que las denuncias eran algo muy valioso para todas y todos. La cosa es que cuando lo hacemos de este modo e invitamos a todas las personas al ve y denuncia, quizá terminemos eh, colonizando su experiencia, yendo más allá de su experiencia e invitándoles a algo que quizá no coincida con lo que necesitan honrar y cuidar. Entonces, la invitación sería justamente el, más allá de decirle ve y denuncia o el mejor guarda silencio, preguntarles qué necesitan en este momento y esto que necesitan, a qué responden, a qué esperanzas, a qué compromisos, qué es lo que está cuidando con esto. Dicho de otro modo, una mujer que prefiere no confrontar a la persona que ejerció abuso sexual con respecto a ella, no por no confrontarle significa pasividad, o no por no confrontarle significa, entre comillas, que no esté haciendo nada. También el no confrontar es una forma de respuesta y que en ocasiones es una manera muy sutil de mantenerse a salvo. Creo que en ocasiones
yo que vengo de la psicología y de trabajar en una institución pública, a mí se me olvidaba un montón eso y de pronto era como de, pues, ¿por qué no se sale de esa casa? ¿Por qué no lo deja? ¿Por qué no lo denuncia? Y estas preguntas que yo me hacía hace quizá 10 15 años, tienen que ver con una falta completa de comprensión del contexto específico de las mujeres con las que conversaba, en donde el no denunciar, no salirse en ese momento de casa, no terminar con esa relación, tenía que ver con una forma de protegerse, de mantenerse a salvo, y es algo que es importante tener a la vista. De acuerdo, y sobre todo porque uno desde afuera lo ve muy fácil, ¿cierto? Entonces lo que tú dices, pero ¿por qué no te vas? Vete, te está haciendo daño, te está pegando, te está haciendo esto, te está haciendo lo otro, pero realmente, ¿qué va a pasar cuando la persona salga de la casa? ¿Sabes? O sea, uno podrá hacer algo por ella, pero no le podrá dar protección infinita ni protección ilimitada quizás como la necesita. Y no siempre, y esto es una discusión que a veces he tenido con una amiga, de no siempre querer es poder. A veces quieres mucho, pero no puedes, y a veces puedes, pero sencillamente no quieres. Y es también como que uno no dar por sentado que la otra persona tiene todas las herramientas para salir de ese infierno en el que está. Claro, si uno pudiera decir, no, es que yo tengo recursos, no sé, económicos, todo para sacarte de ahí, pues listo, o sea, me hago cargo si veo que tú eres una amiga, si veo que eres alguien que necesita y te ayudo, pero no siempre puedes. Y por ejemplo, aquí en Colombia ha pasado que en ciertas oportunidades hay como estas unidades, estos lugares, estos centros en donde las mujeres pueden ir y obtener protección. Entonces, digamos, no sé, salen del lugar, de su casa, de esta situación de abuso, se van a estos centros, pero estos centros no están del todo sincronizados, por ejemplo, con lo que les pasa a estas mujeres laboralmente. Entonces, en su sitio de trabajo no entienden al 100% que es una mujer que está protegida, que está esto. Entonces, hace poco hubo un caso en el que una mujer estaba en una de estas casas, en uno de estos centros, pero en la empresa le hicieron ir a trabajar. Pues como que tienes que venir a la empresa. Y en el transcurso de que ella salía de la casa de la empresa, pues el esposo su pareja, pues la mató, ¿sabes? Entonces es como cómo se tienen que unir tantas cosas para uno poder, cuando uno está en estas situaciones, tantas cosas que se tienen que unir y tantos factores que tienen que estar integrados, que lo que tú dices, muchas veces, pues claro, la mujer que dice, me quedo acá porque de una manera u otra, acá mis hijos y yo tenemos un techo y tenemos cierta protección a pesar de que hayan ciertas condiciones. Claro, claro. Y ahora que mencionabas esto, también nos toca visibilizar y reconocer que estos duelos no vienen de la nada, que estas pérdidas y muertes no vienen de la nada, sino que al mismo tiempo están en muchas ocasiones sostenidas a partir de una cultura machista, a partir de una cultura de la violencia, ¿no? Porque al mismo tiempo que nos toca hablar de las mujeres que están viviendo experiencias de violencias, de amenazas, de transgresiones de parte de su pareja, no toca únicamente mirar ese foco hacia la mujer, sino también qué pasa con los hombres que están matando a sus parejas en nombre del amor, ¿no? Es que me dejó y no puedo tolerarlo y termino agrediéndola, lastimándola o matándola en el momento más, en el acto más extremo, ¿no? Pensar en duelos vinculados con la violencia necesariamente nos remite a cuestionarnos las violencias que operan en nuestra cultura, en nuestra sociedad particular. Total. Y hay algo como muy interesante y es lo que tú decías, claro, uno siempre pone el foco ante la víctima, ¿cierto? Pero es entender también qué está pasando del lado del victimario, ¿sí? Muchas veces y en una gran mayoría de casos son temas de infancias complicadas o de adolescencias, de abandonos, de otras situaciones tan difíciles, de otros mismos abusos que se van perpetuando y claro, no lo estoy justificando para nada, pero cuando uno tiene esa posibilidad de verlo desde afuera, uno dice, no era solo la violencia que él o ella ejercía sobre la otra persona, sino, como tú lo decías, todo eso que hay de ahí para atrás y toda esa suma de años, esa suma de heridas que se unieron en esa relación o en esa situación. Sí, coincido mucho contigo, eh, porque en efecto, el hombre en particular que se sienta frente a nosotros para conversar con nosotros acerca de lo que está sintiendo por la ruptura de su pareja,
Él no inventó esas prácticas de violencia. Esas prácticas de ejercicios de violencia están en nuestra cultura, en las películas que vemos, en las novelas que vemos, en las historias que hemos escuchado y que nos han contado día tras día, año tras año. Entonces, justo en efecto, en lugar de decir, es que tú eres el violento, ¿no? Las personas son personas y los problemas son problemas, ¿no? Eh, lo que necesitamos cuestionarnos no es a la persona, sino a las formas en que se relaciona, a lo que hace con su dolor, a lo que hace con las pérdidas que tiene. A mí justo por ello me parece muy esperanzador que acudamos también los hombres a terapia para conversar respecto a qué me pasa cuando alguien dice que ya no quiere estar conmigo. Porque es ahí un lugar en donde podemos prevenir un montón de violencias, justo cuestionando las formas en que respondemos ante las pérdidas. Total, hace poquito yo hablaba con mis amigas de esta diferencia que hay entre el género y cómo los dos géneros vivimos diferentes situaciones. ¿En qué sentido? A ti te pasa algo, tienes una ruptura con tu pareja, bueno, te pasó alguna situación y tú llegas donde tu grupo de amigas, que es como tu grupo de apoyo, y llegas y les cuentas y te desahogas y recibirás el consejo y dirás lo otro, tú solita buscas la terapia, pero también siento que en el contexto como de los hombres no se les ha dado mucho esta oportunidad. Entonces, por ejemplo, no sé, les pasaba algo, ah, no, iban a donde los amigos, no, sí, estoy mal con mi esposa, todo, pero bueno, ya, cambiaban el tema y hablaban de otra cosa. Y qué chévere que ahora se estén dando la oportunidad también como de, no, es que yo también puedo ir a terapia, es que yo también puedo saber. Claro, no tendremos, nosotros las mujeres tenemos una facilidad para hablar, que los hombres apenas están como descubriendo esa voz interna, y creo que es lo más lindo de estos procesos de duelo, de darle visibilidad para todos, porque es que a todos nos pasan, y claro, los manejamos de maneras muy diferentes, nosotros desde mucha emocionalidad, quizás los hombres desde mucha racionalidad, pero al fin y al cabo todo lo estamos viviendo y todos tenemos el derecho de buscar la manera en que mejor sintamos, pues para hablar y para desahogarnos, porque finalmente eso que no se dice se queda aquí como encapsulado. Completamente. De lo que estamos hablando es en este momento del duelo y el género, ¿no? Y en efecto, las posibilidades de desahogo y consuelo ante el duelo de una mujer y de un hombre en nuestra cultura y la construcción de lo femenino y lo masculino son bien distintas, como comentas. Yo noto a mujeres que vienen acá en cómo sus amigas hacen un sostén tremendo. Y también noto cómo los hombres, ante las pérdidas, van y acuden y van a el table dance, por ejemplo, o van y contratan servicios sexuales, por ejemplo, o van y acuden con hombres, y hay narrativas distintas que tienen que ver, bueno, ella se lo perdió, como tratando de colocar la pérdida del otro lado, Total. y escucho a hombres que dicen, no, y ahora que ya nos separamos, voy a hacer ejercicio, voy a estar muy bien para que cuando me Se arrepiente. vea de lo que se perdió, se arrepiente, ¿no? Y en cambio, con mujeres es bien común la pregunta de, ¿qué me faltó? ¿Qué no hice? Es decir, todo eso no tiene que ver con una esencia de la mujer o del hombre, sino de las construcciones sociales a partir de las cuales nos convertimos en quienes estamos siendo y que eso configura también las experiencias de pérdida. Y Eso es súper sabes, interesante. no, y sabes qué, Osvaldo, y es, lo tenía aquí anotado porque siento que en este tema de abusos de poder, bueno, de todos los abusos en general, hay algo muy particular y ese duelo que tienes con tu autoestima en todos los sentidos, ¿cierto? Entonces, cuando hay un tema de abuso de poder o algo en un ámbito laboral, por así decirlo, mm, está toda esta sensación de soy una mala profesional, no soy buena en lo que hago, qué me faltó, me debí de haber dedicado a otra cosa, ¿cierto? Como todo esto a sentirnos mal, 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 mal porque creemos que no somos suficiente y por eso nos está pasando esto. En el caso de un abuso sexual, como esa sensación de ultrajaron mi cuerpo, de aquí ya no vuelvo a hacer lo mismo, pasaron por encima de mí,
como de todos los temas de amor propio, aspecto físico y autoestima, que se ven sumamente golpeados con este tipo de cosas que como tú lo decías, es como, ¿qué me faltó? ¿Por qué a mí? Pero es que era porque me vestía así, era porque hacía esto o hacía lo otro, que siento que eso es un duelo muy difícil de transitar, porque es básicamente como tus bases, pues como las bases de lo que tú eres, interna y, sí, internamente y también físicamente. Sí, y es interesante porque es muy ilustrativo el cómo intentamos comprender lo que nos pasa, sea un abuso sexual en un contexto público, dentro de casa, como dice Rita Segato, casa adentro, casa afuera, sea una experiencia de robo, de delincuencia. Hay un montón de discursos bien a la mano de él, fue porque me vestí de un cierto modo, o fue porque le contesté, o fue porque andaba con mi celular a la mano, o andaba, se me vio muy visible la cartera, etcétera. Como hay toda una cultura de autorrecriminación que nos lleva a creer que la culpa de las violencias ejercidas por otras personas tiene que ver con nosotros o nosotras. Y es justo importante reconocer esto para cuestionarnos qué es lo que nos lleva a creer que fue algo que hicimos nosotros, que lo que provocó la violencia que ejerció otra persona sobre nuestra vida. Total, total. Bueno, Osvaldo, tú y yo nos podríamos quedar aquí conversando horas y horas, pero para pasar a nuestro tercer bloque, que es el de las catástrofes naturales, me acuerdo, hay una película que se llama Lo Imposible, que es esta eh, se me olvidó la palabra, del terremoto y el tsunami, tsunami era la palabra que estaba buscando, que sucedió en Tailandia como en el 2011. Me acuerdo que a mí esta película me marcó profundamente y cada vez que me la veo lloro porque es como esa angustia de esta situación que le pasa a esta familia, ¿cierto? Que estaba en unas vacaciones muy normal, muy tranquilos, llega esta catástrofe natural y lo que sucede de ahí en adelante, ¿cierto? Como de buscarse, de volver a unirse, de qué pasó con la mamá, qué pasó con los hijos, qué pasó con el papá. Y siento que con este tema de las catástrofes realmente para ningún tipo ni de muerte ni de situación uno está preparado, ¿cierto? Yo creo que ni siquiera cuando hay como un diagnóstico de enfermedad terminal, uno siempre piensa que va a haber una reversa, que va a haber un milagro, pero en este tema de las catástrofes hay algo que a mí me parece muy, muy teso de lidiar y que me gustaría que desde tu experiencia lo habláramos, y es ese manejo como del miedo que queda, de esos traumas que quedan, porque me imagino yo, y es como, digamos, no sé, si hubo una catástrofe y escuchaste un sonido súper puntual, si escuchaste una explosión, si viste alguna imagen, esas cosas que se quedan grabadas acá, pues como en nuestros cinco sentidos, que es algo que me parece muy difícil de lidiar porque son traumas con los que siento que ya se quedan de ahí en adelante. Sí, nuestros cuerpos tienen memoria. Acá en México hay una historia muy presente en nuestra cultura que tiene que ver con los terremotos. Hay terremotos que no se olvidan y que va pasando de generación en generación. Yo noto a mi mamá como ante ciertos sismos su cuerpo responde con mucha ansiedad después de haber vivido un terremoto en el año 87 que destruyó tremendamente gran parte de la Ciudad de México, por ejemplo, del Estado de México, el caos que generó y la cantidad innumerable de muertes, justamente esos paisajes de edificios y casas derrumbadas, ¿no? Y todo lleno de polvo y de sangre, etcétera, son aspectos que los cuerpos no tan fácilmente olvidan. Entonces justo es bien importante reconocer que no todos los duelos tienen que ver con ese contexto, decíamos al principio, hospitalario, sino también hay duelos colectivos en donde un acontecimiento como un terremoto desata no solamente el dolor por la muerte en particular de alguien, sino por ver toda una sociedad derrumbada y también los miedos, como señalas, el miedo a la naturaleza.
el miedo a lo que damos tan sentados como hogar, por ejemplo, ¿no? Y agregado a esto, en aras de desmenuzarlo también, a mí me lo decía una profesora, decía, las catástrofes naturales son naturales y no tanto, porque, por ejemplo, ese tema de los terremotos no solo afectó a muchísimas personas, sino que también hubo una distribución diferencial de la afectación. Hubieron un montón de edificios que se destruyeron tremendamente y lo que nos hizo visibilizar es cómo se construyeron estos edificios, cómo se llevaron a cabo estos contratos que dejan ver que la condición arquitectónica no cumplía con las normas necesarias para una ciudad como esta. Pensamos, por ejemplo, en el tema de los huracanes, ¿no? ¿A cuántas vidas afectó y de qué modos afecta más a unas personas que a otras? Por ejemplo, hace poco hubo la llegada de un huracán a una costa de México y los empresarios se ocuparon directamente de guardar sus yates, ¿no? Como de salvaguardo mis yates, ¿no? Pero una indiferencia tremenda con respecto a un montón de vidas afectadas. Es decir, sí que son naturales en tanto que tienen que ver con las manifestaciones de la naturaleza y al mismo tiempo no son tan naturales en tanto que afectan más a ciertas vidas en condiciones de precariedad, en condiciones de vidas en condición de calle, ¿no? Y otras vidas tienen la posibilidad de protegerse un poco más. Y sin embargo, para no ponerlo eh, tan triste el episodio, también los duelos por catástrofes sociales y naturales nos deja ver la vinculación social. Acá en México, por ejemplo, es súper conmovedor cómo ante ciertos terremotos que hemos vivido, la gente sale de sus casas y se traslada al lugar de los de mayor afectación y empiezan a hacer donaciones y empiezan a levantar los escombros y empiezan a ayudar a la gente y se hace toda una movilización que tiene que ver con cómo podemos ser tan capaces de la solidaridad. Eso me parece también muy importante señalarlo, porque no todo es el derrumbe, sino también la lucha y el apoyo social. Total. Hay algo que siento que es transversal a estos tres duelos que estamos hablando y es, uno, el manejo de la culpa, ¿cierto? Porque siento que en los tres hay un poco de culpa. Digamos, en este es, no sé, hubiera podido estar con ellos, hubiera podido rescatarlo, hubiera podido haber hecho más. eh, si hubiera podido salvar, hubiera podido ser su salvador. En el tema de los abusos es esa culpa que hablábamos también de fue mi culpa, yo qué hice, a mí algo me pasó o sí, algo hubo en mí que lo provocó y es esa culpa que sentimos. Y en el tema de las desapariciones también de cierta manera está esa culpa de lo debí de haber llamado, debí de haber estado, no lo debí de haber dejado ir solo, debí de haber estado más pendiente. Siento que es muy transversal. Y hay otra cosa que me parece súper como transversal en los tres procesos, y lo hablábamos ahorita, y es, quedamos como un poco como sin bases de preguntarnos por qué, ¿cierto? Y sobre todo en este tema de catástrofes naturales, siento que puede haber algo como de preguntarnos por qué y de replantearnos mucho espiritualmente o desde nuestra fe, independiente de cuál sea, dependiente de cuál sea nuestra creencia, nuestra religión, nuestro lo que sea, pero de preguntarnos mucho por qué Dios hizo esto, por qué mi Dios, ¿cierto? Para no ponerlo en términos de una sola religión, por qué mi Dios hizo esto, me mandó esto, por qué me tocó a mí. Y creo que esa es otra de las preguntas que quedan sin respuesta y que es una invitación a uno a replantárselo porque tampoco la vas a encontrar, ¿sabes? Pues como que no vas a encontrar nunca es que, no sé, Dios, el universo, la vida te mandó esto por X o Y, no, era algo que tenía que pasar, pero de ahí a uno llegar a esa aceptación de era algo que iba a pasar o así es la naturaleza, pues hay un buen trecho, hay un buen camino. Claro, claro. Y creo que esto nos pone en un lugar muy de gran responsabilidad que tiene que ver con en dónde ponemos la culpa. Eh, en dónde se nos invita también
a poner la culpa. Acá en México es bien frecuente la revictimización, por ejemplo, de mujeres, de, pues claro, sale a esas horas de la noche, pues claro, conoció a este tipo por alguna aplicación de Aplicación. citas, ¿cómo no le va a pasar, etcétera? Es bien fácil culpabilizar a las víctimas. Y creo que en ese sentido resulta urgente contar con espacios donde podamos preguntar, ¿dónde ponemos la culpa? ¿Por qué la ponemos en un lugar y no en otro? ¿Por qué ponemos la culpa en la mujer que fue víctima de abuso sexual y no ponemos la culpa en quien ejerció esta violencia, o no ponemos la culpa en una zona, en un territorio sin iluminación, sin seguridad, etcétera, etcétera, ¿no? Como también eso es una forma de cuestionarnos por qué toda la culpa va puesta hacia a las personas víctimas. Al mismo tiempo, coincido contigo respecto a que los procesos de duelo son procesos de muchas preguntas respecto al por qué pasa esto. Y son preguntas para las cuales no hay una respuesta única, pero que, sin embargo, no podemos dejar de hacérnoslas. En ese sentido, apelo un montón a la posibilidad de recordarnos que toda respuesta que hallemos es siempre provisional. No hay la respuesta absoluta que va a decir, esta es la respuesta que me va a dar paz para el resto de mi vida, sino que creo, yo lo veo, yo lo escucho con las personas con las que converso, van buscando y buscando y buscando otras preguntas que logren darle sentido a lo vivido. Entonces, más que hallar la respuesta única, permitámonos el ir tejiendo respuestas habitables, respuestas que permitan la vida. Sí, total. Y sobre todo el de no sentirnos mal por hacernos esas preguntas. Claro, Que claro. creo que es lo más importante porque muchas veces siento que nuestra fe puede tambalear tanto, nuestras creencias pueden tambalear tanto en estos momentos de dolor, que nos sentimos mal incluso por lo que pensamos, ¿sí? Pero siento también que si esas preguntas llegan a nuestra cabeza o si en algún momento sentimos la necesidad de preguntarlas, es porque hay algo que nos vienen a indicar o hay algo que nos vienen a señalar, bien sea para sanarlo, bien sea porque es algo que pensamos, es algo que estamos descubriendo, pero es no sentirnos mal si nos estamos preguntando cosas que socialmente nos deberían también. Sí, completamente. Y en lugar de decirle a las personas que ya no te preguntes eso, no hay respuesta para eso, ya deja de buscar por ahí, Acéptalo total. sostengamos las preguntas. Porque allá afuera hay todo un mundo que rechaza esas preguntas. Si vamos con el familiar, va a decir, todo pasa por algo, ¿no? Llegan a decir, si vamos al Estado, no se nos responde. Si vamos con la policía, no se nos responde. Creemos lugares donde estas preguntas tengan cobijo. Total, 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 total. Oswaldo, te quiero dar las gracias de verdad por haber estado en este episodio em, para hablar de estos temas en los que casi nunca nos los preguntamos, casi nunca nos preguntamos qué hay del otro lado. Como lo decía al inicio, del que no estamos exentos que no suceda ninguno de los tres casos. Y qué rico poderlo poner, una conversación sobre la mesa, qué rico poder hablar de esto y abrir la conversación para tantas personas que quizás en este momento se sienten con el miedo de hablarlo, de enfrentarlo, de decirlo, que se sienten bobos por siquiera pensar en algo de lo que pudimos haber hablado hoy. Así que mil gracias de verdad por estar en este episodio. Mm, Te agradezco muchísimo, Carolina, tanto por la admiración que te tengo, el trabajo que estás realizando en tu podcast, y también porque creo que la tanatología no es solamente un trabajo terapéutico, sino también un trabajo social. Y poder contar con espacios donde hablar de los temas silenciados es una forma de lucha. Y te lo agradezco mucho, es un honor para mí. Gracias, gracias, gracias de verdad y a todas las personas que escucharon y vieron este podcast, quédense siempre con lo que más les resuene, con lo que sienten que hace, que les hace bien a su proceso y nos vemos y nos escuchamos en un próximo episodio de Otro Manual para el Duelo, el podcast.